Bien, bueno, continuamos esta serie de evangelizadores en América durante el periodo de los Austrias, en la construcción de la gran obra de la hispanidad, en la gran obra de lo que llamaba Gustavo Bueno imperio generador, el imperio constructor de una civilización, lo que llamamos la civilización occidental, de bases cristianas. Esa obra catecúmena tan extraordinaria de extensión del mensaje de Jesucristo por el occidente, por el imperio español, fue la argamasa que unió el sentido y el ser de la hispanidad. Eso que construyó una forma nueva de una cosmovisión que construía las relaciones humanas desde el principio de que cada ser humano es digno de su propio valor como persona, digno de conservar su identidad y digno de conservar el sentido espiritual de lo que es el mundo en un progreso de perfeccionamiento en las relaciones humanas, sobre la base de la teología y sobre la base de la creencia en el mensaje de Jesucristo y lo que eso supuso para el mundo. En este programa, ya el segundo, después del anterior que se dedicó a Junípero Serra, pues vamos a tratar la figura de Julián Garcés, nacido en 1452 y fallecido en 1542, es decir, 90 años después de su nacimiento, a cabo de 90 años de existencia. Este personaje lo tratamos aquí por su valor en cuanto a que fue el primer obispo de México y en su comunicación con el Papa manifestaba su entusiasmo por la obra que se estaba realizando con los niños. Este programa de hoy lo hacemos en la fecha de los Santos Inocentes, 28 de diciembre de 2023, y como tal quiero dedicar la figura de Julián Garcés al enaltecimiento de la protección de los niños. Él se erigió como protector de niños. Los niños indígenas de allí, que valoraba él toda la capacidad que tenían de asimilación del mensaje cristiano, trasladándolos del neolítico a la edad moderna a través de la idea de Jesucristo y su mensaje. Vamos a reproducir en audio los textos de un libro fantástico que es obra de los apóstoles en América de Jesús María Iraburu. Este libro, que lo podrán encontrar ustedes en internet, merece la pena leerlo. Es una cosa espectacular cómo describe toda la obra humanizadora en América. Les invito a leerlo y se lo pongo en la descripción del canal de YouTube. Muchas gracias. En octubre de 1527, en pleno desastre y turbulencia, llegó a la Nueva España el dominico Fray Julián Garcés, como primer obispo de México. Hijo de familia noble, nació en 1452 en Munébrega, del Reino de Aragón, y en la orden de predicadores se había distinguido como filósofo y teólogo, biblista y predicador. Cuando en 1519 es nombrado obispo para la diócesis carolense, en honor de Carlos I, de límites muy imprecisos, tiene 67 años. Esta diócesis imaginaria ve en 1525 concretada su sede en la ciudad de Tlaxcala, primer centro vital de la Iglesia en México. Allí se habían bautizado los 4 señores tlaxcaltecas en 1520, teniendo como padrinos a Cortés y a sus capitanes Alvarado, Tapia, Sandoval y Olid. El obispo Garcés, de paso a México en 1527, trata en la Española con hermanos suyos dominicos, como Montesinos y Las Casas, misioneros muy solícitos por la causa de los indios.
Y al año siguiente conoce en la Ciudad de México al franciscano Fray Juan de Zumárraga, todavía obispo electo, aún no consagrado, de esta ciudad. En 1527 inicia, pues, Fray Julián Garcés su ministerio episcopal en la extensa diócesis de Tlaxcala a la edad, nada despreciable, de 75 años. Era muy estudioso y se dice que de 24 horas estudiaba 12, pero también era muy activo y excelente predicador. Funda el Hospital de Perote entre Veracruz y México como albergue para viajeros, enfermos y pobres. Toda su renta la empleaba en limosnas y, como veremos, siempre apoyó al obispo Zumárraga en las grandes luchas de este. Murió Garcés piadosamente a fines de 1542, a los 90 años, y fue enterrado en la Catedral de Puebla, a donde en 1539 había trasladado la sede tlaxcalteca, habiendo recibido Fray Julián Garcés con la misma consagración episcopal el nombramiento de protector de los indios, entregó su vida, con una dedicación admirable, a evangelizarlos y defenderlos. De su fiel servicio episcopal es preciso destacar su carta al Papa Pablo III, pues tuvo al parecer un influjo decisivo en la bula Unigenitus Deus, 2 de junio de 1937, en la que se afirmaba la personalidad humana de los indios, y se condenaba su esclavización y maltrato, rechazando como falsos los motivos que se alegaban por entonces. Transcribimos de la carta citada algunos extractos. Los niños de los indios no son molestos con obstinación ni porfía a la fe católica, como lo son los moros y judíos, antes aprenden de tal manera las verdades de los cristianos que no solamente salen con ellas, sino que las agotan, y es tanta su facilidad, que parece que se las beben. Aprenden más presto que los niños españoles y con más contento los artículos de la fe por su orden, y las demás oraciones de la doctrina cristiana, reteniendo en la memoria fielmente lo que se les enseña. No son vocingleros ni pendencieros, no porfiados ni inquietos, no díscolos ni soberbios, no injuriosos ni rencillosos, sino agradables, bien enseñados y obedientísimos a sus maestros. Son afables y comedidos con sus compañeros, sin las quejas, murmuraciones, afrentas y los demás vicios que suelen tener los muchachos españoles. Según lo que aquella edad permite, son inclinadísimos a ser liberales. Tanto monta que lo que se les da se dé a uno como a muchos, porque lo que uno recibe, se reparte luego entre todos. Son maravillosamente templados, no comedores ni bebedores, sino que parece que les es natural la modestia y compostura. Es contento verlos cuando andan, que van por su orden y concierto, y si les mandan sentar, se sientan, y si estar en pie se están, y si arrodillar, se arrodillan. Tienen los ingenios sobremanera fáciles para que se les enseñe cualquier cosa. Si les mandan contar o leer o escribir, pintar, obrar en cualquiera arte mecánica o liberal, muestran luego grande claridad, presteza y facilidad de ingenios en aprender todos los principios, lo cual nace así del buen templo de la tierra y piadosas influencias del cielo, como de su templada y simple comida, como muchas veces se me ha ofrecido considerando estas cosas. Cuando los recogen al monasterio para enseñarlos, no se quejan los que son ya grandecillos, ni ponen en disputa que sean tratados bien o mal, o castigados con demasiado rigor, o que los maestros los envíen tarde a sus casas, o que a los iguales se les encomienden desiguales oficios, o que a los desiguales iguales. Nadie contradice ni chista, ni se queja. Ya es tiempo de hablar contra los que han sentido mal de aquestos pobrecitos. Y es bien confundir la vanísima opinión de los que los fingen incapaces, y afirman que su incapacidad es ocasión bastante para excluirlos del gremio de la Iglesia. Predicad el Evangelio a toda criatura, dijo el Señor en el Evangelio, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Llanamente hablaba de los hombres, y no de los brutos. No hizo excepción de gentes ni excluyó naciones. A ningún hombre que con fe voluntaria pida el bautismo de la Iglesia, se le ha de cerrar la puerta, como lo enseña San Agustín, citando a San Cipriano. A nadie, pues, por amor de Dios, aparte de esta obra la falsa doctrina de los que, instigados por sugestiones del demonio, afirman que estos indios son incapaces de nuestra religión. Esta voz realmente, que es de Satanás, afligido de que su culto y honra se destruye, y es voz que sale las avarientas gargantas de los cristianos, cuya codicia es tanta que, por poder hartar su sed, quieren porfiar que las criaturas racionales hechas a imagen de Dios son bestias y jumentos, no a otro fin de que los que las tienen a cargo, no tengan cuidado de librarlas de las rabiosas manos de su codicia, sino que se las dejen usar en su servicio, conforme a su antojo. Y por hablar más en particular del ingenio y natural de estos hombres, los cuales a 10 años que veo y trato en su propia tierra, quiero decir lo que vi y oí. Son con justo título racionales, tienen enteros sentidos y cabeza. Sus niños hacen ventaja a los nuestros en el vigor de su espíritu,
y en más dichosa viveza de entendimiento y de sentidos, y en todas las obras de manos. De sus antepasados he oído que fueron sobremanera crueles, con una bárbara fiereza que salía de términos de hombres, pues eran tan sanguinolentos y crudos que comían carnes humanas. Pero cuanto fueron más desaforados y crueles, tanto más acepto sacrificio se ofrece a Dios si se convierten bien y con veras. Trabajemos por ganar sus ánimas, por las cuales Cristo nuestro Señor derramó su sangre. Oponémosles por objeción su barbarie e idolatría, como si hubieran sido mejores nuestros padres. ¿Quién duda sino que, andando años, han de ser muchos de estos indios muy santos y resplandecientes en toda virtud? Si España, tan llena de espinas y abrojos de errores antes de la predicación de los apóstoles, dio después en lo temporal y espiritual tales frutos, cuales ninguno antes pudiera entender que estaban por venir, porque esta mudanza es de la diestra del muy alto, también se ha de conceder que, siendo la misma omnipotencia la de Dios, y el mismo auxilio, favor y gracia, la que concede a todos como Redentor, podrá ser que el pueblo de los indios venga a ser maravilloso en este nuevo mundo. Advertid, dice el salmista, que de esta manera será bendito el hombre que teme al Señor, y dice luego el cómo, viendo a los hijos de tus hijos, que son los hombres pobres del nuevo mundo, que con su fe y virtudes por ventura han de sobrepujar a aquellos por cuyo ministerio fueron convertidos a la fe. Ahora es tanta la felicidad de sus ingenios, hablo de los niños, que escriben en latín y en romance mejor que nuestros españoles. Confiesan todos sus pecados, no con menos claridad y verdad que los que nacieron de padres cristianos, y estoy por decir que con más ganas. Tienen simplicidad de palomas, y para sus confesiones, todo el año es cuaresma. Toman disciplinas ordinarias, con ser cosa que los muchachos rehúsan, y las reciben de su voluntad. Y lo que nuestros españoles tienen por más dificultoso, pues aún no quieren obedecer a los prelados que les mandan dejar las mancebas, esto hacen los indios con tanta facilidad que parece milagro, dejando las muchas mujeres que tuvieron en su paganismo, y contentándose con una en el matrimonio. Con estar muy hechos a hurtar por particular inclinación que a ello tienen, no rehúsan la restitución ni la dilatan. Edifican grandes iglesias, adórnalas con las armas reales, labran también los conventos de los frailes que los tienen a cargo, y las casas de las mujeres devotas que envió la reina doña Isabel, dándoles a ellas con tanta buena voluntad sus hijos, como a los frailes sus hijos. Una cosa quisiera yo, Santísimo Padre, que tuviera vuestra santidad por persuadida, y es que desde que comenzó a resplandecer por el mundo la verdad evangélica, desde que se declaró nuestra felicidad, desde que fuimos adoptados por hijos de Dios en virtud de la gracia de nuestro Redentor, y desde que el camino de la salud fue promulgado por los apóstoles, nunca jamás, a lo que yo entiendo, ha habido en la Iglesia católica más trabajoso hilado, ni cosa de más advertencia, que el repartir los talentos entre estos indios. Vean todo en ese pecho apostólico, que ninguna cosa se asienta más agradable que querer vuestra santidad que todos sus fieles acudan y asisten y velen en este negocio tan grave, con toda su fuerza y conato, deseo, voz y voto, tanto más cuanto vemos en Europa que se ejercita más la crueldad de los turcos contra los nuestros. De aquí saquemos oro de las entrañas de la fe de los indios. Esta riqueza es la que habemos de enviar para socorro de nuestros soldados. Ganémosle más tierra en las Indias al demonio que la que él nos hurta con sus turcos en Europa. Dilátense los términos de vuestros fieles, buen Jesús, Rey nuestro, Sirau, idea 87 a 101. Bueno, pues de estas palabras de este primer obispo de México, Fray Julián Garcés, podemos ver cuál era la dimensión de la obra catequizadora, evangelizadora en América. Este documento tan valioso que nos transmite el padre José María Iraburu en su obra Obras de los Apóstoles en América, podemos ver in situ en el tiempo, quiero decir, cuál es la transmisión de ese mensaje de este gran obispo que transmitía su entusiasmo por la evangelización de los niños y la conservación de los niños indígenas como no solamente tesoro a cuidar, sino incluso más valioso que los peninsulares, los que aquí estaban. Valoremos este gran patrimonio y no lo perdamos de vista, porque es un referente para los tiempos actuales.